Bueno, ya está. Bueno, buenas tardes. Hoy estamos aquí con Alejandro. Para mí es un honor estar con Alejandro, porque además de lo conocí hace mucho tiempo en redes por la lucha con Rubén, con su hijo, pero para mí es un gran amigo y es un placer estar esta tarde aquí y escucharlo. Alejandro tiene mucho que contar. Alejandro nos ha abierto las puertas a mucha gente. Tiene un recorrido largo que yo creo que es muy importante que en estas charlas quede reflejado y por eso, bueno, hoy lo invité a él con mucho gusto. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, Belén. Encantado. Bueno, pues vamos a empezar, Alejandro, ya sabes, a contar tu experiencia desde que Rubén era pequeño, más o menos, y vas a contando paso por paso, ¿vale? Eso Vale, es, nada más. vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias primero por la oportunidad, la invitación del lujo de poder entrar en la habitación de Lucía, que para nosotros y los que ya tenemos un cierto recorrido, pues es una habitación de acogida y la verdad que bueno, es un placer y un honor. Igual que el participar, como he participado en numerosas entradas en el proyecto Madres, Eso se que me ha olvidado comentarlo, que las veces que has participado en Proyecto Madres, que ahora estamos haciendo, recopilando entradas para hacer un libro, y el otro día repasando para seleccionar, pues vamos, estás tú en muchas y recomiendo a la gente que las lea porque son muy interesantes. sí, la verdad que es un blog muy interesante y para leer y releer, porque efectivamente yo creo que es ahí donde, yo al menos personalmente, donde más me he desnudado. Mm. O sea, emocionalmente es donde más he reflejado y en esta trayectoria, pues yo creo que es donde mejor se me puede conocer a mí personalmente todo el trayecto que hemos hecho nosotros como familia y yo particularmente. Entonces, pues nada, la historia de Rubén, al final, bueno, yo soy Alejandro Calleja, como siempre me presento, padre de Rubén, ni más ni menos. O sea, Ni ya más es, ni menos. ya es un lujo, o sea, en ese sentido, yo ahí ya me doy perfectamente por titulado y representado y presentado en ese sentido. Entonces, Rubén actualmente tiene 22 años, es un joven con síndrome de Down. Y bueno, Rubén empezó su escolarización pues a los 2 años, ya empezó en preinfantil y estuvo un año en preinfantil, a los 3 empezó ya la escuela ordinaria en educación infantil y a los 6 años empezó la educación primaria. El proceso desde los 2 años hasta los 10 11 años fue un proceso totalmente normal. Rubén perfectamente adaptado, integrado en su entorno, con sus compañeros, sin ningún problema mayores, con el día a día, pero sin ningún problema mayores. O sea que los profesores iban pasando los cursos, iban pasando los profesores, nos íbamos adaptando todos, los profesores a Rubén, Rubén a los profesores, pero como seríamos... Nunca tuviste ningún problema, Alejandro, No, ahí. no, la verdad que no, hasta los 10 años no. Hasta que en cuarto de primaria pues llegó un tutor que ya de entrada pues no quiso a Rubén en el aula y así no, nos lo manifestó y lo tenía bien claro que para él solo quería chicos normales, según su entender. Y bueno, pues al final ahí empezaron y surgieron los problemas. Sobre todo surgieron los problemas porque al final en el entorno educativo donde sufrimos la mayor incomprensión fue con el profesorado del propio colegio, con la dirección del colegio, no con sus compañeros ni con el resto de las familias, porque somos una familia totalmente integrada en el barrio, colaborativa, que siempre ha estado apoyando, ayudando. O sea, nunca habíamos tenido ningún problema, pero bueno, surgió este hándicap y la verdad que fue un hándicap muy grande porque al final, donde creíamos que estábamos llevando un proceso muy bueno, nos dimos cuenta que al final era un castillo de naipes, porque llegó este señor
de buenas a primeras dijo que rechazaba a Rubén, le empezó a hacer la vida imposible y nos dimos cuenta que todo se desmoronó. O sea, creíamos que una cosa que habíamos estado construyendo entre todos y que era satisfactoria, pues se quedó al Alejandro, final. cuando dices la vida imposible, le estaba haciendo la vida imposible, No, ¿puedes pues explicar un poco? al principio la vida imposible pues era, no la aguantaba en clase, sencillamente al mínimo movimiento, a la mínima distracción, pues ya le estaba provocando, metiéndose con él, expulsándole del aula. De eso es de las cosas que nosotros en el día a día no nos fuimos enterando. Después en el juicio, cuando fueron las madres a declarar por el tema, por el asunto de Rubén, las madres de los compañeros de Rubén, pues claro, ahí ya nos enteramos que le quiso tirar por una ventana de un segundo piso, que le quiso agredir con una silla, interponiéndose los compañeros. O sea, ya nos dimos cuenta de la gravedad real del comportamiento. Lógicamente, pues Rubén tenía 10 años, los compañeros pues lo mismo, 10 años, o sea, ya son críos que lógicamente, y todo esto pasaba dentro del aula, o sea, no es que cogiesen a Rubén y No. después una parte le estuviesen acosando o tal, no, esto en el aula con el resto de los compañeros, que además era una aula pequeña de 15 compañeros, o sea, que tampoco, no era tampoco una sobrecarga para decir, jolín, vaya clase y vaya. Entonces, lógicamente los críos, los compañeros de Rubén, pues estas cosas que pasaban, lógicamente se las comentaban a sus madres en casa. Y sus madres, pues claro, nosotros ya cuando ya nos vimos en la tesitura, porque ya después de todo esto provocó informes psicopedagógicos, dictámenes de escolarización y la expulsión de Rubén de la escuela ordinaria, cosa a lo que nos negamos, que al final es donde empezamos realmente nuestra gran batalla y lucha. Nos negamos a que Rubén fuese al centro especial, porque y con estas circunstancias, vamos, era inasumible. Era inasumible en cualquier circunstancia, con estas circunstancias más inasumible todavía, y dijimos, no, encima, es que tiene que ser justo lo contrario. El que se tiene que ir de la escuela tiene que ser este profesor, este mal llamado profesor, este mal llamado profesional. Lo que nunca sobra en la escuela es un alumno. ¿Necesitará el apoyo que tenga que necesitar? De acuerdo, que se lo pongan, que es su derecho. Pero en una escuela nunca sobra un alumno. El que sobra es el mal profesional, que no sabe gestionar y no sabe pedir ayuda. Encima, entonces, y encima se refugia en lo peor de lo peor, en el rechazo, en la discriminación, en el abandono, en el maltrato a un menor. Y es que después encima, el profesional es que el profesional que tiene estas actitudes dentro del claustro de profesores, desgraciadamente, está muy empoderado. Nadie se mete con él. Todo lo que Tiene fuerza, ¿no, Alejandro? nadie se mete con él pues diciendo, ¿cómo se las gasta? A ver si me voy a meter yo por medio y encima voy a salir escaldado. Pero al final el que sale perjudicado es el menor y eso es inasumible para ese colegio y para la sociedad, que por desgracia pues es una cuestión que está pasando todavía muy comúnmente, porque y así lo demuestra, bueno, lo sabemos en el día a día por las experiencias personales, llamadas, por las redes sociales y sobre todo quedó muy patente en el informe que hizo tras la visita del Comité de Naciones Unidas, declarando que en España efectivamente se viola grave y sistemáticamente el derecho a la educación inclusiva. Y esto es amparado dentro del Estado, consciente o inconscientemente, pero amparado dentro del Estado. Y esto estamos hablando de delitos penales, la segregación y la exclusión social de menor. En cualquier otro colectivo nos estaríamos las manos a la cabeza, sería una barbaridad. Esto le pasa al colectivo gitano, al colectivo LGTBI, al colectivo de cualquier raza o religión, y estaríamos todos. Y a las personas con diversidad, ¿qué pasa? ¿No son personas? ¿Estamos hablando de otro estatus? No, son personas con el mismo derecho y la misma dignidad que los demás, ni más ni menos.
Entonces, ahí estamos y ahí tenemos una pelea muy fuerte que tenemos que, desde las familias, iniciar. Y cuando nos veamos sobrepasados, pues lógicamente poder acceder a asociaciones y pedir ayuda donde podamos y sobre todo denunciar estos hechos. Estos hechos nunca pueden quedar impunes. Hay que denunciarlo, porque si no se denuncia, la experiencia nos lo demuestra en nuestra larga trayectoria. Está muy bien, muchos congresos, muchas conferencias, muchas charlas, pero la ley y la razón la tenemos. Hay que denunciar. Y si no se denuncia, no se avanza. Porque al final, con buenas palabras y con buenos derechos escritos, muy bien, escritos están y ahí están. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Pasa un curso, pasa otro curso, pasa otro curso, seguimos con estas situaciones, se sigue llevando a los críos a los centros especiales. Hablo de centros especiales, nunca hablo de centros de educación especial, porque son centros especiales, no son de educación. La educación en el siglo XXI o es inclusiva o no es educación. Y así lo dice y lo constata el Comité de Naciones Unidas. No es una cosa que me inventé yo. O sea, sencillamente lo afirmo, lo reafirmo y estoy convencido de que es así. Y así es. Hoy en día o la educación o es inclusiva o no es educación. Llámalo como quieras. Claro. Es otra cuestión. Alejandro, ¿tú denunciaste entonces en ese caso o cuando ya os enviaron a especial? Claro, Cuando dijisteis que no. claro, nosotros, ya te digo, realmente los hechos gravísimos de maltrato y nos enteramos realmente en el juicio, o sea, ya cuando habíamos denunciado, porque antes no lo sabíamos que habían ocurrido cosas, lógicamente, para provocar el dictamen de escolarización, el informe psicopedagógico, el dictamen de escolarización y la resolución y la exclusión y la Es expulsión decir, de... Alejandro, todas esas cosas se hacían para provocar ese informe para derivar a Claro, especial. claro, lógicamente. El proceso es así, es un proceso muy similar que se sigue, o sea, es que la administración en eso es muy, muy previsible. O sea, el mismo proceso que hemos sufrido nosotros es el que se sigue sufriendo actualmente. O sea, esto no, el modus operandi el modus operandi delictivo de la asociación en estas cuestiones es el mismo. O sea, es provocar bien por falta de apoyos, bien por cualquier circunstancia, se aprovecha para recalcar la culpa en el menor, acumular incidencias, problemas, castigos, preocupaciones y decir, oye, no, este chico no puede estar aquí. Este chico, no, a ver. Y lo que te provoca, claro, que tenga que intervienen entonces los orientadores educativos, que son los que realizan el informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, pero claro, la inmensa mayoría de las veces ese informe psicopedagógico tú lo lees y ahí están describiendo cualquier cosa menos a tu hijo. Eso de entrada. Eso de entrada, o sea, realmente lo que hacen es cargar para decir, bueno, para realmente cubrirse las espaldas y decir, bueno, motivar esa expulsión de la escuela ordinaria de los críos. Entonces es una cuestión que habría que ir también modelando mucho, porque yo ya después de toda esta experiencia, lo que sí vas llegando a ciertas conclusiones. El tema, lógicamente, el informe psicopedagógico, el dictamen de escolarización son documentos administrativos de la administración educativa. Pero claro, son documentos administrativos que tienen una fuerza legal dentro de la administración, lógicamente. Entonces, para luchar contra ellos, te tienes que meter en contenciosos administrativos, en juicios contenciosos administrativos. El problema de los juicios contenciosos administrativos, que al final la administración es muy civilina, porque al final, como intervienen en estas cuestiones, al final intervienen muchas personas, equipos de orientación, inspección educativa, dirección de colegio, equipos de conducta. Al final, entre todos se escudan
y entre todos la mataron y ella sola se murió. Entonces nadie es responsable de nada. Y el resultado es desastroso, claro. Entonces yo creo que las familias donde tenemos que incidir desde el principio, tanto en el colegio, hablando en la tutoría con el profesor correspondiente, como con la dirección del colegio, sobre todo con el equipo de orientación, que al final es el que va a hacer y a firmar ese documento y ese dictamen. Oye, a ver, el informe puede servir para lo que puede servir. Bueno, lógicamente, vale, el niño necesita unos apoyos, vale, y esos apoyos administrativamente, pues hay que hacer un informe para que esos apoyos les pueda tener, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien. Lo que nunca puede servir es para motivar una expulsión, una exclusión y una segregación y una justificación de conductas injustificables. Entonces, ese orientador tiene que tener muy claro que firmando eso está cometiendo un delito penal por Y yo creo segregación. que muchos ni lo saben, ¿no, Alejandro? Yo creo que muchos no son conscientes de hasta dónde llega ese... No, claro, es que, bueno, dentro de la administración, como todo el mundo se protege, parece que son inmunes a todo, pero no, 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 no. El responsable de este informe y de este dictamen eres tú. Tú estás firmando esta segregación y esta exclusión educativa y social. O sea, y esto es un delito penal. Tenlo bien claro, porque está amparado, aparte de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, está también amparado en la Constitución española y en las leyes internas que tenemos, porque la Convención, una vez que fue ratificada en el año 2008, es ley interna en este país, supralegal. Lo que pasa es que, bueno, parece que eso está ahí y como que no tiene importancia. No, no, la tiene y la tiene mucha. Y entonces no es lo mismo decir, bueno, voy a ver qué me haces y a ver cómo salimos. No, 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 no. Ten en cuenta que tú como orientador educativo tienes estas responsabilidades y esto te puede llevar a esto, ¿eh? Tenlo bien claro. Vamos a ponernos todos en nuestro sitio y seguro que seremos todos más precavidos y menos por todas las partes, porque estamos hablando además de funcionarios públicos, que lo primero que tienen que hacer en todos los niveles es proteger los derechos del menor. O sea, a ver, es que tenemos una Convención Internacional de Derechos del Niño, tenemos una Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y parece que aquí nadie sabe nada. Pero es que, aunque nadie, entre comillas, sabe nada, eso no te justifica para cumplir esa ley, porque es una ley de derechos humanos. Y estamos en la escuela, estamos hablando de niños, no estamos hablando de hierros, ni de macetas, ni de ladrillos, no, no, son personas con derecho y dignidad, todas, todas. Es un problema muy serio que hay que mentalizarse, hay que concienciar. Nosotros después ya de toda esta trayectoria llevamos ya más de 11 años largos con toda esta lucha y bueno, ahora ya estamos un poco iniciando un poquitín la salida del proceso, pero bueno, al final nunca sales del proceso porque el tema de la inclusión no deja de ser, nosotros siempre lo hemos planteado como un proyecto de vida. Empiezas con la inclusión educativa, inclusión social, inclusión laboral, o sea, es un proceso vital. Entonces siempre estás ahí, pero bueno. Alejandro, ¿y tú cuando te niegas a llevarlo a especial, te ocurre algo? ¿Tiene consecuencias? ¿Te pasa algo o cómo es? Bueno, en principio, pues tuvimos aquí en León, en España, el juicio en el Juzgado Contencioso Administrativo en León, lo perdimos, recurrimos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, también lo perdimos, o sea, incluso se llegaban a reconocer los hechos de maltrato y tal, pero bueno, como el dictamen era el que era, administrativamente, se daba, o sea, lo que le pasaba al menor era secundario. Lo que era importante era el dictamen, y el dictamen, como era tremendamente, tremendamente ofensivo y tremendamente discriminatorio y ocultando incluso hasta lógicamente los hechos que nosotros denunciábamos, porque nosotros
Realmente desde el principio ya denunciamos, incluso antes de llegar a juicio, ya denunciamos en la Fiscalía de Menores de León, denunciábamos ciertos hechos que nos parecían que la escuela se estaba produciendo y el fiscal de menores ni se interesó, ni se preocupó, ni sobreseyó el asunto y no le dio. Denunciamos por 2 veces, antes ante la Fiscalía de Menores, que es otra de las cuestiones importantes que también tienen que saber las familias y todo el que quiera denunciar estos hechos, porque la Fiscalía de Menores para eso está, para defender al menor, se supone. En nuestro caso, desgraciadamente, no fue así, todo lo contrario, porque a instancias de la Administración, la Fiscalía de Menores nos imputó un delito penal de abandono de familia. O sea, ya es... Eso quería que me explicases eso encima. No sé. Claro, fue el rizo del rizo, pero yo sé que actualmente gracias al caso de Rubén, pues sabemos que hay bastantes cosas que se han removido ya dentro de la Fiscalía. Yo la semana pasada estuve hablando con el fiscal de León y de Castilla y León que lleva los temas de discapacidad y estuvimos comentando estos temas. Fue a dar una charla a la asociación de Down aquí en León y estuve hablando con él en una parte y le decía de estos temas, o sea, la preocupación que teníamos, porque efectivamente, o sea, se avanza legislativamente en muchas cosas, se adquieren muchos derechos en teoría, pero después la práctica, sobre todo la práctica en educación inclusiva, es tremenda, porque la realidad es tremenda. Y entonces él me comentaba que dentro de la Fiscalía ya hay instrucciones para que estos casos se defiendan. O sea, no puedes decir que vayas denunciando un maltrato a un menor, un abandono y una discriminación y una segregación escolar, como pueden ser estos dictámenes, y aquí no pase nada. No, 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 no. Si tienes que proteger al menor, le tienes que proteger ahí. O sea, y realmente la Fiscalía es una de las funciones esenciales que tiene, y más el fiscal de menores, no hacer como hizo el fiscal de aquí de León, que se fue, que no hizo nada, todo lo contrario, y encima nos abocó a un tema muy, muy fuerte y muy doloroso para la familia, como fue el proceso que tuvimos a través de la imputación del delito penal de abandono de familia, cuando efectivamente estaba pasando todo lo Todo contrario. lo contrario, claro que sí. Estábamos protegiendo al menor y el que estaba desamparando al menor y prevaricando era la propia administración educativa y la propia administración judicial a través del fiscal de menores. O sea, aquí la prevaricación en este sentido sale muy barata y sale muy gratis, sale gratis. Hay que decirlo claro y alto, porque es así. O sea, sencillamente yo en eso no tengo ningún empacho y enseñarlas las cuestiones y dejarlas claras. Y pretendo que quede claro para que todos sepamos en lo que estamos y realmente en lo que jugamos. Porque al final, si no haces nada, ¿qué? A ver, como padre, como familia, no, es que muchos problemas, es que tal. Pero hombre, pero si ya declinas en defender el derecho y la dignidad de tu hijo, ¿a dónde vamos? O sea, es que aparte de estar defendiendo su derecho y su dignidad, estás defendiendo tu propio derecho y tu propia dignidad como padre. Si no eres capaz de defender eso, ¿dónde vas? ¿Cómo te miras al espejo? Imposible. O sea, yo sería incapaz. Sé que es muy complicado, que es difícil. Lógicamente lo sabemos porque lo hemos vivido por experiencia propia y en carne propia. O sea, ¿que es sencillo? No. ¿Que es fácil? No. ¿Que es doloroso? Sí. Pero bueno, se puede, porque nosotros no somos vamos, parece que somos una familia extraordinaria cuando somos una familia realmente muy ordinaria. O sea, Claro, pero lo que habéis hecho, Alejandro, ha abierto tantos frentes, sí, ¿no? pues sí, desgraciadamente, vamos, sí, pero es que la fuerza de las familias tendría que ser que muchas más familias siguiesen este camino. Nosotros ya lo hemos explorado, ya se ve que es posible. Vamos a seguir por ahí porque la administración es la única forma y la política es la única forma que realmente accione y reaccione, porque si no, van a pasar otros 10 años y diga lo que diga la ley, vamos a seguir igual. O sea, o nos espabilamos y nos movemos, o si no, muy bien, negro sobre blanco en el papel, todos los derechos,
pero después la realidad será muy tozuda y muy triste, con unas consecuencias además tremendas. Entonces, yo creo que hay que mover bien el árbol y darnos cuenta de que... Alejandro, ¿fuisteis vosotros los primeros en España que se denunció? Me pregunto yo, no lo sé. O de los primeros, ¿no? Yo De las creo, primeras personas. yo creo ya de entrada fuimos, yo creo que fuimos de los, si no los primeros, de los primeros padres que nos imputaron un delito penal de abandono de familia por defender el derecho a la educación inclusiva de su hijo. Eso ya de entrada. Y después, lógicamente, bueno, nosotros siempre tuvimos claro que Rubén nunca iba a pisar un centro especial, eso lo tuvimos claro desde siempre, porque considerábamos que era mucho mejor no estar escolarizado en esas condiciones a estar allí. O sea, eso lo tuvimos claro y la prueba es que Rubén estuvo 5 años en casa escolarizado. 5 años en casa, Por madre. eso, de los 11 hasta los 16 estuvo en casa, por eso a raíz de ahí, pues vino el tema de la denuncia del delito penal de abandono de familia, porque nos negábamos a que fuese escolarizado donde fue escolarizado por la administración. Nosotros nunca escolarizamos a nuestro hijo en el centro especial, fue la Claro. administración que lo escolarizó. Dijisteis Entonces, que no, lo dejasteis en casa y ahí fue cuando os dijeron, cuando os penaron sí, por lo de abandono. Y Alejandro, durante ese tiempo, durante esos 5 años, estuvisteis en casa, él tuvo profesores, supongo, pero sí, pagados por vosotros o todo sí. costeado. Todo, la verdad que, bueno, ya desde que empezamos con el conflicto con la administración y siendo conscientes de que Rubén no iba a ir al centro especial y que la cosa ya nos suponíamos desde el principio que iba a ir para largo, pues bueno, pues ya en casa, me acuerdo yo, pues presentamos la denuncia en junio, julio del año 2011, pues ya pasó el verano y a partir de septiembre pues ya teníamos planificado dentro de casa un poco las tareas que podíamos hacer cada uno y desarrollar cada uno para acompañar a Rubén en su proceso de aprendizaje, porque tenía muy buenas rutinas y bueno, estando pendiente y atento, pues él le gusta aprender y estar en ello. Y después también nos buscamos personas externas que nos ayudasen también en este proceso. Fue a una ludoteca durante estos años, que fue una ayuda importante. Después profesionales, logopedas y tal, profesionales, amigos a los que pudimos acudir y con los que también estuvo. Pero al final el problema principal, por muchos apoyos y por muchos recursos que pusiésemos en Rubén, haciendo un sacrificio enorme dentro de la familia, porque lógicamente todas estas cosas no salen gratis, tanto el proceso judicial como después todos estos apoyos que tuvimos que prestarle a Rubén para que tuviese una calidad de vida y una educación de calidad dentro de las circunstancias, pues ahí, ahí, ahí tuvimos que estar, eh, ahí estuvimos que estar al pie del cañón Lo que y es un coste bastante grande a nivel, bueno, bueno, económico y emocional para toda la familia. sí, lo que pasa que, bueno, también nosotros ya habíamos puesto en la balanza, claro, el otro que sería, Ya, ya. estar tranquilitos en el sofá, que le recogiesen a las 9 de la mañana, que te lo trajesen a casa a las 2 de la tarde y paz y gloria en el centro especial. O sea, un centro totalmente opaco. Los centros especiales normalmente pues son centros, pues eso, son centros cajón desastre, en el sentido de que allí quién fiscaliza, quién conoce, quién sabe, quién... O sea, ya tenemos ciertos problemas en los centros ordinarios, en los centros especiales, no todos, pero en muchos de ellos. O sea, además, cuando estamos hablando, lógicamente, yo cuando hablo de la administración educativa, del profesorado, de orientadores, no estoy incluyendo a todo el mundo, pero sí que sabemos que hay una parte importante incluso de profesionales educativos que dejan mucho, mucho, mucho
que desear a todos los niveles. Por eso existen estos conflictos y por eso. Entonces, bueno, al final lo que es el juicio de abandono de familia lo logramos superar y ganar. O sea, lo que pasa que ya te digo, fue un trayazo emocional muy fuerte porque, claro, después de ya llevábamos 2, 3 años luchando con el tema de la defensa del derecho de Rubén, que te venga un día un funcionario judicial con una citación de este nivel y de estas características, la verdad que fue un auténtico bombazo y ahí tuvimos, yo creo que fue la fase más crítica y más dura porque ahí nos dimos cuenta que la administración absolutamente venía con todo para derribarnos y tumbarnos económicamente, psicológicamente, socialmente, o sea, porque claro, es que el delito penal de abandono de familia te puede suponer, aparte de una multa, te puede suponer unos meses de cárcel, incluso, sobre todo, lo que nosotros más temíamos era perder la patria potestad de Rubén. Ahí está. O sea, tuvimos que arriesgamos mucho, no nos vinimos abajo, dijimos que íbamos a luchar contra ello, luchamos y en este caso ganamos. Y efectivamente, ganando, al final lo que ha quedado, lógicamente, porque nuestro proceso quedó reflejado en el informe del Comité de Naciones Unidas, porque uno de los puntos de las conclusiones del informe del Comité de Naciones Unidas dice clara y expresamente que nunca se puede denunciar a una familia por defender el derecho a la educación inclusiva de su hijo. Y eso fue gracias al proceso que seguimos nosotros. Entonces, eso ahí está y está bien porque sabemos, no conozco más casos que haya habido de denuncias a padres porque todo lo contrario, es que somos los padres realmente los que tenemos que denunciar a la administración por abandono. O sea, es que al final nos dan la vuelta de tal forma a todos estos temas de los problemas escolares, del tema de los informes, del tema, que al final, o sea, es que parecemos nosotros los delincuentes y los culpables cuando no, la responsable es la administración educativa y la administración judicial, lógicamente, cuando no hace nada o no se inmiscuye. Entonces, ahí en eso hay que... Y después, bueno, después de pasar este mal trago y, lógicamente, ya la administración, viendo que con nosotros, pues ya cuando ganamos el juicio de abandono de familia, pues ya le dijimos a la administración que, ¿y ahora qué? Ya no nos podéis meter ni a la cárcel, ni nos podéis denigrar, ni nos podéis tal. A ver, ¿qué hacemos con Rubén? Entonces, a raíz de ahí, se empezó a querer dar una alternativa a Rubén dentro de la... Ya tenía, Rubén tendría ya unos 15, 16 10, años. sí, 15, 16 años, ya estábamos ahí. Entonces fue justo también el proceso cuando estuvo el Comité de Naciones Unidas en España y a través del Comité de Naciones Unidas, porque nosotros ya habíamos llevado todo el proceso judicial, habíamos ido al Tribunal Constitucional, habíamos acudido también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lógicamente, pues perdiendo, o sea, sencillamente no nos daban la razón y el derecho de Rubén pues sería desprotegido. Entonces, a raíz de la visita del Comité de Naciones Unidas, nos informamos que como ya habíamos hecho todo el proceso judicial, podíamos acceder al Comité de Naciones Unidas presentando una queja individual. Y bueno, en principio es un proceso novedoso, prácticamente desconocido en España y bueno, pues yo ahí me agarré como un clavo ardiendo, digo, tengo esta posibilidad, voy a explorarla porque realmente ya te digo, es un tema totalmente nuevo, inexplorado, incluso, bueno, incluso dentro de la carrera de la abogacía y tal, pues nadie se atrevía, entre comillas, a meterse en ello porque no sabía. Entonces cogí el toro por los cuernos, hice ese recurso, presenté la queja individual, motivándola, cumpliendo todos los requisitos y añadiendo todos los informes, las sentencias y todo el proceso de Rubén. Y bueno, pues tuvimos a la vuelta de 3 años, pues en el año 2020 nos llegó el dictamen del Comité de Naciones Unidas
Un dictamen que se produjo, pues prácticamente es como una sentencia, porque en todos estos 3 años pues intervinimos nosotros, intervino el Estado a través de la abogacía del Estado, o sea, estuvimos prácticamente las dos partes dando razones, contrarrestando, volviendo a dar razones, bueno, pues un proceso cuasi judicial. Entonces llegó el dictamen y el dictamen nos dio la razón absolutamente en todo, en todo. Entonces, la verdad que fue un aldabonazo muy importante, porque también es verdad que creo que es, al menos que conozcamos, es la primera vez que existe una sentencia, un dictamen del Comité de Naciones Unidas contra un Estado por un proceso de educación. Y entonces ahí hemos abierto un melón que creo que puede ser muy interesante también a posteriori, porque, claro, ahí, aunque el Estado, a través de la Abogacía General del Estado, se niegue a vincular ese dictamen, dice que, bueno, es un dictamen de Naciones Unidas que no tiene importancia, entre comillas. No, es otra de las cuestiones que también está muy claro, porque el dictamen es vinculante porque España ratificó la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad y el protocolo facultativo. Y entonces ya es ley interna, sí o sí. O sea, lo que pasa es que el Estado, en este sentido, es muy mal pagador, no quiere reconocer estos errores, porque saben que estos errores, reconociéndolos y estos dictámenes, si se reconocen, al final la cola que puede tener detrás puede ser bastante importante de otras familias que se animen a hacerlo y exijan responsabilidades, como lógicamente es lo que hay que hacer. Entonces ahí hemos abierto una vía y esperemos que estamos en ello todavía, porque ya te digo que el Estado es muy remiso todavía a reconocer estos dictámenes, pero bueno, ya hay una sentencia del año 2018 del Tribunal Supremo que así lo, que así lo estima, y se acaba de publicar también otra sentencia ahora en la Audiencia Nacional que también está dando validez a los dictámenes de Naciones Unidas y que son de obligado cumplimiento, diga lo que diga el Estado. Lógicamente, como es la parte perdedora, se niega a perder, pero al final van a tener que cumplir el dictamen, y el dictamen es muy duro con el Estado en ese sentido, porque al final de los 50 artículos de los que consta la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en el caso de Rubén se vulneraron 6. Más del 10% de la Convención saltó por los aires en el caso de Rubén. O sea, una barbaridad. 6 artículos de la Convención, aparte del famoso artículo 24, que se refiere al derecho a la educación inclusiva, otros 5 artículos más a mayores que se violaron en todo el proceso de Rubén. Entonces estamos exigiendo al Estado que cumpla este dictamen, estamos exigiendo una reclamación patrimonial para resarcir estos daños, que en sí son irreparables, porque el daño es irreparable, ya está hecho y es un daño que no se puede reparar, pero que obliga el dictamen a que se resarza en ese sentido, y lo mejor de todo, que Rubén, a través de este dictamen, recuperó el derecho y la dignidad que le fue robado a los 11 años por la administración educativa y la administración judicial. Y ahora, a los 20 años, hace 2 años, recuperó ese derecho, esa dignidad que le había sido violado. Y al final, pues recuperándolo él, pues Lo recuperamos modestamente. todos. Efectivamente, esa es la cuestión. Y ahí estamos y ahí seguimos. O sea, porque al final Rubén hace 11 años, tiene 22. Esto sucedió cuando tenía 11 años, pues hace 11 años para la administración educativa era una persona, vamos, era algo ineducable, era inhumano, según los informes psicopedagógicos y según los dictámenes de escolarización. Era un desecho de la sociedad para estas personas. O sea, realmente le retrataron de tal forma para justificar el abandono y la segregación. O sea, le desfiguraron de tal forma que al final, o sea, era una cuestión de decir, no, pero si es que es inhumano, o sea, es que lo que está escribiendo ahí no puede ser una persona, y más una persona con derechos y dignidad como es toda. Entonces, al final, pasamos de esa situación a la situación actual.
Rubén actualmente, con 22 años, es un joven que el curso pasado terminó un curso de formación profesional básica, que lo conseguimos gracias al Comité de Naciones Unidas, certificó y ha titulado Ah, titulado. la formación profesional básica de servicios administrativos. Actualmente está trabajando, por las mañanas trabaja en una empresa totalmente, la única persona con diversidad funcional que trabaja en esa empresa es Rubén, de 60 personas. O sea, él está súper contento, está súper a gusto, además, desarrollando sus tareas y sobre todo es el ambiente que crean. O sea, es que al final la sensibilidad dentro de una empresa cambia totalmente cuando tienes a una persona con diversidad, porque al final ves otras caras del prisma. O sea, no es siempre el monotema personal, de todo estamos en el día a día, del trabajo, de la vivienda, de tal. Al final te das cuenta de otras circunstancias vitales y personales y al final es que hay que ser conscientes que al final en el proceso vital todos podemos tener alguna discapacidad o alguna diversidad funcional. O sea, es que esto es así, la lotería vital, pues nunca sabes por dónde te puede venir. Entonces, bueno, pues en eso ya te digo, Rubén, en ese sentido, pues nosotros seguimos con el proceso vital perfectamente inclusivo. Pues ahora, mira, ahora para el día 18 de junio nos han invitado a ir a Ibiza a recibir un premio por el tema por la defensa del derecho de Rubén a la educación inclusiva. Es premio Ibiza Inclusión y bueno, es un honor poder el poder ir. La verdad que bueno, va a ser una gran experiencia y porque al final el maltrato que hemos recibido institucional dentro del país, dentro de España, ha sido tremendo. Al final la restauración que ha habido del derecho y la dignidad ha sido a través del Comité de Naciones Unidas y su dictamen, y a través también, como tú bien conoces también, Belén, de la UNESCO, cuando también nos proclamó familia defensora de la educación inclusiva en España, nada más y nada menos que la UNESCO en el año 2020 también. O sea, entonces, la verdad que es, bueno, pues no deja de ser muy, pues eso, Sí. No, es una experiencia muy dura la que habéis pasado, Alejandro. bueno, sí, la verdad que sí. Yo lo que pasa que siempre, bueno, soy de vaso medio lleno, siempre he tenido una actitud proactiva y propositiva en ese sentido, porque también lo que busca la administración es hundirte emocionalmente. O sea, y Y si te contigo no han podido. claro, y si te ven flaquear, o sea, yo he tenido mis momentos como todo el mundo, pero lógicamente yo con la administración he sido, soy y seré siempre muy serio y muy duro. También lo intento ser con las familias porque también tenemos parte de responsabilidad en todo. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, me pasa, pero bueno, ¿qué hago yo para que no me pase? A ver, o sea, es que también, ¿entiendes? O sea, en ese sentido hay que ser también un poco propositivos y tal. Y ya te digo, pues ahora en junio tendremos acudiremos a estos premios a Ibiza. Estaremos con otras personas que también defienden la diversidad funcional y la verdad que será una experiencia muy bonita para todos, porque además es un premio, yo siempre lo considero a la familia. En principio, no, bueno, Alejandro Calleja, pero es que detrás de mí tengo la Guardia Tanto. Pretoriana. O sea, Claro. estamos en lo de siempre. Yo soy la fachada, igual que eres tú la fachada de tu familia o cada uno de los que aparecemos en redes sociales, pero yo sin la coraza que tengo detrás, no. O sea, sencillamente lo que pasa es que cada uno cumplimos una función en ese sentido, dentro del rol familiar. Y bueno, pues a mí me ha tocado y gustoso además porque bueno, al final por la experiencia vital y por mis circunstancias, pues te has visto capacitado para poderlo afrontar, para poderlo llevar adelante y bueno, y ver el resultado satisfactorio que lo tienes ahí en el día a día de Rubén, es la mejor prueba.
Rubén ver del día a día, pues es el que te da la razón de todo lo que llevas haciendo durante muchísimos años. Has dicho, merece la pena todo este... Siempre, siempre, siempre. Eso hay que convencerse siempre. O sea, yo de la otra forma sería una persona, ya te digo, no, vamos, sería una persona derrotada. O sea, en ese sentido no lo tendría muy claro y En merece la todo pena. este proceso, Alejandro, tan duro, te has sentido solo en muchos momentos. Mm, he tenido a nivel, no sé cómo te diría, a ver, sí y no. He tenido la gran suerte de tener un grupo de personas muy reducido, pero muy bueno y muy importante, que nos han ayudado y nos han apoyado siempre. Partiendo siempre de la iniciativa nuestra de defensa, sí o sí, del derecho de Rubén. O sea, eso lo teníamos claro. Pero después hemos tenido un entorno, aquí en León, sobre todo Miguel Ángel González Castañón, es un amigo, psicólogo clínico, orientador educativo, que conoce a Rubén desde que nació. Éramos amigos antes de nacer Rubén y conoce a Rubén desde que nació y entonces siempre nos estuvo ayudando, apoyando, como técnico además, tanto ya te digo, psicólogo clínico como orientador educativo en un colegio concertado, o sea, sabe perfectamente cómo funciona también todo el tema administrativo. Entonces ahí recibimos una gran ayuda que después supimos también a través de Solcon contactar con personas también muy valiosas, pues Ignacio Jampoy, Gerardo Echeita, después nuestro abogado, Juan Rodríguez Zapatero. Bueno, es un círculo y después a través de las redes sociales, pues ya empecé prácticamente desde los primeros años con Nacho Calderón y después ya nos fuimos conociendo y fuimos todos pues haciendo ese maravilloso círculo radical que tenemos, que bueno, pues ahí estamos y ahí seguimos pues ayudándonos, apoyándonos. O sea, no fue eh, el apoyo social en redes, una vez que tuvimos que dar el paso de exponernos públicamente, que no queríamos. En un principio somos una familia que muy discreta, o sea, no queríamos, pero nos vimos en la necesidad, nos obligó la situación a hacerlo público y a exponerlo, porque si no, al final, al final te lo comes tú todo en ese sentido y la administración se queda de rositas. Y es una palanca muy fuerte también que las familias tenemos que utilizar. Hay que Claro, utilizarla. exponerse al final no gusta, porque no nos gusta a nadie, pero al final Pero funciona, Alejandro. es un arma que a la administración no le gusta y sobre todo nosotros aquí en León tuvimos mucha ayuda también de una periodista muy implicada con el tema social, con el tema inclusivo, como es Ana Gaitero, y entonces publicaba cualquier circunstancia que teníamos relevante de Rubén, la publicaba en el periódico, le daba la importancia y entonces a raíz de ahí pues sabíamos que toda la administración, tanto aquí en León como en Valladolid, que es donde está la Consejería de Educación, andaba todo el mundo en ese sentido loco, porque claro, estos temas que se hagan públicos y que los denuncies era muy incómodo para la administración, pero claro, es que es lo que tiene que ser, efectivamente. Es que les tiene que molestar a ellos, no nos tiene que molestar a nosotros denunciar, les tiene que molestar a ellos que se hagan estas cuestiones. Entonces, ya te digo, después, en el tema aquí en León, es un tema quizás donde más un poco más, más solo te has podido, porque las familias al final cada una va muy a lo particular, a lo suyo, a ver qué tal, no me quiero meter en problemas, si te apoyo públicamente, a ver si después mi hijo se va a tener problemas por eso, no le van a dar los apoyos, ¿no? La administración en eso es muy chantajista y en ese sentido, amenaza mucho a las familias, sigue amenazando mucho a las familias. Entonces, en eso, pues hay que dar el paso al frente. Hay que dar el paso al frente porque al final, en esto es lo que comentábamos antes. En esto o ganamos todos o perdemos todos. Es que no hay otra historia y así es. O sea, es que Alejandro, me consta que además durante todos estos años también has ayudado también a otras familias.
a saber el proceso para... Sí, es raro la semana que no te llama una o dos familias. Lo que comentábamos es que es un tema, bueno, por suerte, por desgracia, ya eres una persona que públicamente sabes que estás ahí, que te conocen y sabes la trayectoria, el proceso que has llevado y lógicamente te piden consejo y asesoramiento para ver cómo tirar adelante en todos estos temas y en todos estos problemas. Lo primero que siempre digo que lo tiene que tener muy claro la familia. Dentro de la familia lo tienen que tener muy claro porque si inician esta batalla, si la inicias es para llegar hasta el final. Porque si no llegas hasta el final, al final pierdes dos veces. O sea, la administración gana siempre en ese sentido, que es a lo que está acostumbrada, y pierdes dos veces. O sea, la familia lo tiene que tener muy claro, que si empieza esta batalla, tiene que llegar hasta el final porque al final considerarás que es lo mejor para tu hijo y lo verás en el proceso del día a día, pero bueno. Es muy duro, ¿no? Supongo que muchas familias se quedarán en medio del proceso, ¿no? Que no Eh, digan... más yo creo que más que de medios, porque ya te digo que nosotros no somos una familia Mm, de medios para tirar, ni mucho menos. Estamos bien, pero sí. tampoco sin más. O sea, yo siempre he sido un trabajador por cuenta ajena y prácticamente siempre ha sido el único ingreso que ha habido en la familia en ese sentido, porque lógicamente Lucía renunció a veces a trabajos para cuidar de nuestros hijos en ese sentido. Entonces, pero bueno, pero al final preferíamos apretarnos por un sitio y ya te digo, apoyarte, encontrar el círculo y las personas adecuadas para, para, para apoyarte y tirar adelante y poderlo hacer. O sea, es que en ese sentido es fundamental. Claro, has recuperado, tú dices que has recuperado la dignidad de Rubén. Y yo digo Sí, que has recuperado la nunca, dignidad de todos, en no, realidad, haciendo lo que has yo, hecho. oficialmente, porque Rubén nunca perdió sus derechos y su dignidad, que Claro, es lo que siempre estábamos defendiendo nosotros, pero oficialmente con el dictamen del Comité de Naciones Unidas y el respaldo de la UNESCO, lógicamente ahí está, y es una vergüenza para el Estado, claro. porque está reconociendo todo lo que nosotros hemos tenido que luchar y todo lo que el Estado ha negado. Porque al final es que encima, claro, la educación es obligatoria hasta los 16 años. De los 11 a los 16 años, el Estado, o sea, abandonó totalmente al, o sea, y desgraciadamente está pasando de que hoy en día, yo lo que más me enerva es que hoy en día haya dictámenes de escolarización, informes de psicopedagógicos con 3 años mandando a los chicos, a los niños y a las niñas a centros especiales. ¿Pero qué me estás contando? O sea, un Que no niño tienen ni oportunidad, que son a los 3 añitos. es que a los 3 años, o sea, es una cuestión que no me entra en la cabeza. Lo que pasa que es lo de siempre. La administración, las familias que tenemos hijos con diversidad, la verdad que llevamos ya un proceso desde el nacimiento, desde que conoces el diagnóstico, de mucha brega, de mucha batalla, emocionalmente muy castigados en ese sentido. Y bueno, es complicado. O sea, es complicado y entonces te pilla la administración educativa, que se supone que son los que aparentemente son los que tienen que defender y los que más saben de este proceso educativo y tal, y te están haciendo estas recomendaciones y te están haciendo estas cuestiones, pero claro, es que no te estás dando cuenta de que al final estás privando de un derecho fundamental, que al final va a hacer que esa persona no sea ni autónoma ni independiente. O sea, hay que procurar que nuestros hijos todos sean lo más autónomos e independientes posibles. Cada uno llegará donde llegue, pero es que eso es lo mejor para él, es lo mejor para la familia y es lo mejor para la sociedad. Y además está demostrado. El Banco Mundial y la OCDE, hay estudios de que dicen que los estados están perdiendo un montón de dinero por no tener a estas personas hábiles estudiando y trabajando, que es lo que tienen que hacer como todas. Y sería un beneficio para todos. Lo otro es un lastre, porque al final haces una persona dependiente toda la vida y tienes que estar ahí apoyando, y después te dicen, no, es que los apoyos es que cuesta mucho dinero, es que seguramente recibirían menos apoyos
y encima los apoyos al final se necesitan los que necesite la persona, pero que no es un favor que le hace la administración, es que es un derecho que tiene esa persona. Es un derecho que tiene esa persona para poder vivir y vivir dignamente, que al final es de lo que se trata y es de lo que pretendemos todos. Claro. Alejandro, cuando, por curiosidad, ¿qué pasó con aquel profesor primero? Bueno, ¿Pasó algo o no le pasó nada? pues, si te digo que, bueno, cuando empezamos a denunciarlo, pues al final este profesor cogió una baja y se fue de rositas en ese Claro. sentido. Nosotros lo hemos denunciado por nombre y apellidos en ese sentido. Ya te digo, en las sentencias, pues no, lógicamente, nunca se ha querido la administración, ya te digo, en el contencioso administrativo, al final, como participa mucha gente y parece que eso, que comentábamos antes, que entre todos la mataron y ella sola se murió, pues al final todo el mundo sale de rositas cuando la imputación era clara, tanto a ese profesor como a otras personas que intervinieron y se demostró además en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quedó claramente a través del vídeo de la grabación del proceso que se siguió en León de los testigos, de las madres, del maltrato que sufrió Rubén en el aula. Pero ni la administración en el momento inmediato actuó, sencillamente quédate de baja y que venga otro profesor sustituto y bueno, Ya. y va el próximo curso a otro colegio, ya está. Ya Claro. sé cómo arregló el tema y después también es verdad, aquí en León no deja de ser, como digo yo, una ciudad pequeña, un pueblo grande, pues bueno, al final de todas estas cuestiones te enteras un poquitín de vidas y milagros de casi todo el mundo, y en el círculo que nos movemos, que al final te conoces por aquí, conoces por allí, pues bueno, al final sabemos personas que intervinieron en el proceso de exclusión y de segregación de Rubén, que le tildaron ya te digo, de ineducable, insociable, de loco, de agresivo. Pues al final, Rubén está como está, con un proyecto de vida tremendo, y ellos sabemos que varias de esas personas sabemos que están con un tratamiento psicológico muy fuerte. Entonces, bueno, no es ningún consuelo, porque pero al final te das cuenta de las circunstancias de las cuestiones. O sea, eran personas que no estaban preparadas, ni mucho menos para atender a niños. O sea, pero eso la administración tiene que ser consciente, y más cuando lo denuncias. O sea, lo que no puede ser es cargar la culpa en el menor, que es inimputable además, es que no tiene ninguna responsabilidad, porque un menor, ya me dirás tú a mí, está protegido legalmente y tiene sus derechos. La responsabilidad recae en la administración y los profesionales. Es que es una cuestión tremenda y es lo que tenemos que tener todos muy claro. Que aquí al final las cosas pasan, pero pasan por unas razones, unas circunstancias y aquí cada uno tiene que tener su responsabilidad. Los padres tenemos que ser responsables de nuestros hijos y también de la protección pero después cuando van nuestros hijos a un colegio, lógicamente a una escuela, el responsable es el centro escolar, con sus funcionarios, sus profesores, sus equipos y la administración educativa. O sea, y al final, cuando Muchas hay veces se dedican a decir que no hay recursos y con eso bueno, les sobra. esa es una excusa de mal pagador. Claro. Que aunque no haya recursos, el problema no es del menor, el problema es de la administración. Y nosotros por exigir los recursos, no, porque además es otra de las cuestiones que la Convención y Naciones Unidas lo tiene bien claro. Los recursos, ya te digo, es que no son un favor, es que es un derecho. Y la administración, pues oye, da esos recursos, pero lo que no puedes decir que como no hay recursos, encima me quito al niño de encima. O sea, y menos comportamientos inadecuados y delictivos, porque al final es así la cuestión. Entonces, bueno, pues ahí estamos, ahí andamos. Alejandro, actualmente sabrás tú si hay muchos niños que se deriven a especial o hay menos últimamente que cuando Rubén Sí, empezó. es una de las cuestiones también que siempre, gracias por la pregunta, porque es una de las cuestiones que siempre también hago hincapié. Para el derecho a la educación, el derecho humano fundamental a la educación inclusiva,
no solo se viola cuando un menor es excluido y segregado a un centro especial. También es cuando está en una aula específica. También se viola ese derecho cuando el apoyo se recibe fuera del aula. También es cuando hay un dictamen con escolarización combinada. O sea, unos días tienes derecho a ordinaria y otros días pierdes los derechos porque vas a la especial. Entonces, las cifras ahí se maniquean muy bien. El Estado, la Administración dice que, bueno, sobre un 20% de los niños, de los chicos en edad escolar, pues con necesidades educativas escolares van a centros especiales. Y además tienes empacho y así lo hacen informes públicos y se los transmite a todas las administraciones, a los foros internacionales, incluso a Naciones Unidas. Yo ahí he tenido un debate con Naciones Unidas y les he dicho claramente, en España los alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos con diversidad, más del 90% se les viola y se les vulnera su derecho a la educación inclusiva. No me digas que un 20%, no. Vale. Un 90%, 90 y bastantes por ciento. ¿Por qué? Y tienen que tener su salida. Pero lo que no puede ser es que estemos incentivando la exclusión, la segregación en centros especiales, encima vendiéndolo. Hoy en día, como todo se vende como inclusivo, hasta los centros especiales tienen la desfachatez y la caradura, tanto la administración como los políticos, de decir que son inclusivos. Pero ¿qué me estás contando? O sea, es tremendamente, o sea, el mundo al revés, o sea, y así estamos. Y por eso... Como cuando salió lo de inclusiva así especial también, ¿no? Sí, bueno, es que... Y se defendía el El poder derecho. está claro. Yo en ese sentido, pues a las familias entiendo que tengan su miedo porque les están vendiendo una cosa irreal en ese sentido, que se van a quedar fuera en la calle, que no van a tener apoyos, que no van a tener recursos. Es mentira porque eso no sería así. El proceso nunca puede ser así, nunca puedes dejar a la persona tirada. Y entiendo que muchas familias hayan tenido que optar por esta situación de centros especiales, lógicamente por el maltrato sufrido por la administración y por los centros ordinarios. O sea, las experiencias son muy duras y lógicamente muchas familias se han visto abocadas, no por mil circunstancias, pues no iniciaron la lucha y bueno, pues ahí han tenido que... Pero eso. Entonces, ¿que la educación inclusiva es posible? Sí. ¿Que hay evidencia científica y demostrada en centros escolares que se puede? Sí. ¿Que hay países que lo hacen? Sí, también. En Italia, en Portugal, son países donde los centros especiales han desaparecido. Tienen sus problemas, o sea, no todo es oro lo que reluce, ni todo es jauja, lógicamente, pero el proceso es el adecuado. Pues en ese sentido. Entonces, tenemos que tender ahí, sí o sí. O sea, si queremos una sociedad inclusiva, tenemos que empezar por la educación. O sea, la casa la hacemos por los cimientos, o si no, el castillo de naipes en cualquier momento se derrumba y al final las consecuencias las vamos a pagar todos. Porque después lo que comentamos, después queremos una sociedad inclusiva, que no se cometan ciertas barbaridades y ciertas injusticias que se están cometiendo y después nos llevamos las manos a la cabeza por unas cosas, pero claro, al final, ¿qué estamos recogiendo? Lo que hemos sembrado. Ni más ni menos. ¿Tú Entonces, crees que desaparecerán con el tiempo los centros de educación especial? deben de desaparecer, sí, deben de desaparecer. Ya te digo, no es que sea una cuestión de hoy para mañana, pero es que legalmente es que son ilegales. Claro. Es Y que son ilegales. las aulas Las específicas. aulas específicas es que son ilegales. Es que los apoyos fuera del aula es que son ilegales. Es que la escolarización combinada es que es ilegal. Es que es ilegal. Yo que creo, Alejandro, que esto mucha gente ni lo sabe al principio, cuando empiezas una... Pero claro, es que la inclusión, la educación, ya te digo, es que estamos hablando de educación, que decimos inclusiva porque
es un poco el apellido adecuado que en sí tendría que tener, pero que estamos hablando de educación y es un derecho fundamental de todas las personas. Y la manera de articularlo está bien claro, tanto en la Convención como en la Observación General número 4 del año 2016, que desarrolla el artículo 24 de la Convención. O sea, es que está clarísimo. Y eso es ley interna, ley supralegal, casi a la misma altura que la Constitución, porque al final, en derechos humanos, la Constitución española se tiene que interpretar tal y como dice Naciones Unidas. O sea, y ya te digo, es un proceso largo y doloroso y ahí estamos nosotros. Y nosotros si seguimos es para que al final efectivamente quede apuntalado y quede bien claro de que efectivamente este derecho es un derecho fundamental y es un derecho que a todos nos concierne y el proceso tiene que ser el adecuado y el marcado por la Convención y por los derechos humanos. Y no estás pidiendo más. O sea, estamos hablando de personas humanas, derechos humanos, o sea, tampoco es, yo creo que no es pedir tampoco ni exigir demasiado, lógicamente, lo que es, ni más ni menos. No es pedir nada que no sea nuestro, ¿no? Efectivamente, y nada que no sea de ellos fundamentalmente, o sea, esa es la cuestión. Y al final, pues en este barco estamos todos, o ganamos todos o perdemos todos. Aquí no hay otra alternativa. Y ya te digo, está muy bien todo el tema. Yo, ya te digo, voy siendo más crítico en el sentido, es muy importante, son necesarias, pues las charlas, las conferencias, todo proceso que llamamos participativo, que tenemos que tal, pero es que al final podemos hablar, teorizar muy bien, empatizar, pero entre nosotros y tal, pero si no se denuncia, la administración, No. la administración y el Estado es que no se entera, le estás haciendo cosquillas, porque al final si estamos en la cafetería del bar o entre amiguetes llorando todo el día, entre comillas, pues la administración y el Estado, pues la realidad la vemos, es que es así de tozuda. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Por más que sabemos de casos de 1000 problemas, de 1000 violaciones de derechos, de 1000 tal y cual, la administración sigue la maquinaria sigue igual. O sea, y dices, bueno, tal. ¿Y este año cuántos niños pasarán ahora, una vez que han terminado el curso en septiembre, cuántos niños irán a los centros especiales? Pues seguirá habiendo miles de niños que siguen yendo. Increíble, a día de hoy, increíble que siga sucediendo. Pero bueno, va a suceder y ya te digo, mientras la dinámica es lo fundamental, lo esencial, lo indispensable es denunciar. Pero para eso también hay que estar formados e informados. Claro. Por eso es tan importante también, efectivamente, el hablar, el decirlo, estas charlas, las conferencias, todo lo que hacemos, todo lo que apoyamos, pero al final, si no denunciamos, en eso nos tenemos que empoderar mucho las familias y tenemos que ser muy, muy persistentes en la defensa del derecho, porque si no, al final nos quedamos Si sin derecho. todos hiciéramos lo que tú hiciste, has hecho, pues Bueno, yo creo que las cosas cambiarían mucho. hombre, es que lo que sí que es verdad que tanto la administración como los políticos, al final cuando denuncia una familia sola, el problema es de la familia. Y al final estás David contra Goliat. Eres un mosquito contra una administración tremenda que se protege y está alerta y te machaca si puede en ese sentido. Pero si fuésemos muchas las familias los que denunciásemos, el problema no sería de la familia o las familias, unas pocas familias. El problema es administrativo y es político y es judicial por eso mismo, porque tenemos el derecho. Claro, Alejandro, antes contabas, al principio contabas que el informe psicopedagógico, que el informe que le hicieron a Rubén al principio, ¿no? Fue parte fundamental de lo que luego pasó, ¿no? Quiero decir, ese informe y ese orientador es una parte importante de lo que luego... Claro, es que es la palanca donde se apoya la administración para justificar, porque después vas a juicio y en un juicio el informe oficial de un orientador
tiene un peso tremendo. Tú puedes llevar informes externos, pero para el juez va a decir, bueno, es que estos informes son de parte. Como que les estás tú amañando para cuando realmente estás configurando mejor la realidad de tu hijo que un informe psicopedagógico hecho en unas circunstancias normalmente penosas. Se hacen porque se suelen apartar a los críos, se hacen en unas salas aparte, se hacen en unos condicionantes aparte, muchas veces con desconocimiento de las familias también. Y no son reales, Alejandro, no O son sea, reales. Se bueno, modifica, ¿no? no, Lo que no, yo claro, quiero claro. visualizar. Hacen un... O sea, ya en ese sentido ya la administración ya sabe por dónde quiere ir. O sea, al final, sabe, desde el principio, cuando inicias el proceso, ya sabe por dónde quiere ir. Expulsar al alumno. Eso está claro. Al principio parece una cosa suave, te lo vas, pero después cuando te llega el informe y te llega el dictamen, porque al final un dictamen no deja de ser una sentencia administrativa, pero es que en estos casos es una sentencia de muerte educativa y social. Es que es gravísimo, porque después para levantar esa sentencia, ese dictamen, o hay otro dictamen que lo rebata dentro de la administración, que eso casi nunca ocurre, porque si te hacen un segundo dictamen, que es lo que suele hacer la administración para contentar a las familias, lo que hacen es ratificar el primer dictamen. Entonces tienes ya, en vez de uno, dos problemas de cara al proceso judicial, que ya son dos dictámenes, dos sentencias administrativas las que tienen. O sea, y eso... A ver quién le da la vuelta a eso, ¿no? Ya una vez Claro, que está... es muy civilino. Los dictámenes, igual que los centros especiales, los dictámenes tienen que desaparecer. Te pueden hacer un informe para decir, oye, pues mi hijo necesita logopeda, necesita cuidador, necesita AL, vale. Pues vale, ves las características, vale. Y eso la administración te tiene que poner esos apoyos y esos recursos. Pero es que el problema del dictamen es que ya es una sentencia. Y esa sentencia administrativamente es una condena. Y entonces ahí es donde tenemos, o sea, los dictámenes también por el derecho, por el artículo 24, el derecho de la Convención, tiene que desaparecer también, según el informe de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque si no, si un dictamen es para condenarte. O sea, es que el dictamen en estos casos es una condena. Y entonces tiene que desaparecer. ¿Que haya informes? Bien, vale. Para justificar los apoyos, me parece bien, adecuado, sin ningún problema. Pero es que ese informe no tiene que servir para validar un dictamen de segregación y exclusión, de pérdida de derechos. Por eso los dictámenes tienen que desaparecer. Y por eso a un orientador que firma ese dictamen, o el funcionario correspondiente que lo firma, el inspector, la dirección provincial, le tienes que decir que está cometiendo un delito de segregación y de exclusión. Y te estás basando en la Convención, en la Constitución y en el informe de Naciones Unidas, y ya vamos avanzando en las sentencias. Me consta que hay orientadores que nos ven, Alejandro. ¿Tú qué le dirías a ellos? Pero ¿Qué les no, dirías? vamos, yo sé que yo sé que lógicamente la administración es muy civilina, ni en la universidad ni en la administración a sus funcionarios les explica nada sobre derechos humanos, derechos fundamentales tanto de los niños, que es la herramienta de trabajo que van a tener durante todo el proceso de vida laboral que van a tener. No, claro, no, es que a la administración no le interesa informar y formar a sus profesionales en derechos humanos, porque se les caería la cara de vergüenza. ¿Cómo voy a firmar esto? A ver, ¿cómo voy a firmarlas cuando el problema, ¿vale? Podemos tener mil problemas de mil formas, pero habrá que solucionarlas de alguna forma humana y coherente, respetando el derecho y la dignidad del menor. Lo que no puede ser es justificar y decir, no, bueno, a ver cómo lo hacemos y después, oye, es que me presionan de aquí del otro lado, pero el que firmas eres tú, ¿eh? El que firmas eres tú. Y al que te voy a denunciar es a ti. Claro. Yo conozco una orientadora que se Claro, negaba a firmarlo, pero tuvo problemas.
Claro, claro, o sea, es que después los orientadores que dicen qué tal, sabemos que dentro de la administración tienen muchas presiones y tienen, porque sabemos de orientadores que efectivamente ya van tomando conciencia de estas cuestiones y se están negando a hacer dictámenes segregadores y tienen problemas dentro de la administración por estas circunstancias, pero al final es una cuestión también personal, decir, oye, yo creo en esto y porque al final la administración no te va a decir que no les va a obligar a que firmen o a que hagan ese dictamen. O sea, tú puedes hacer un informe y decir, mira, necesito estos apoyos, pero un dictamen de segregación y exclusión, tú te puedes negar y que lo firme, que lo firme. Porque yo como familia ya te he advertido y ya le he advertido también a la administración que si hay un dictamen de escolarización segregador, estás cometiendo un delito penal de abandono, de segregación y de discriminación hacia una persona, hacia un niño, ni más ni menos. Y después cada barco que aguante su vela. Yo aguantaré la mía como familia, pero después tú personalmente, no escudándote después en un proceso contencioso administrativo, que al final sabemos cómo es y cómo termina. No, 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 no. Aquí cada uno con su responsabilidad. Vamos a ser todos responsables, porque no está en juego ni más ni menos, claro, la vida, el proyecto vital de una persona. Ni Es que más ni menos. claro, parece que estamos hablando de cosas, bueno, va, nada, esto después, oye, después con el tiempo ya se adaptará, ya se arreglará, ya se buscará la vida, ya... No, 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 no. Es que la casa o se hace bien desde los cimientos con la educación, o si no, mal vamos. Y mal vamos todos en ese sentido. Entonces, yo ahí soy, y eso ahora lo tengo clarísimo. En su momento no lo tenía tan claro y estuve bastante tentado porque lo veía así, lo estaba empezando a ver así. Lo que pasa que después ya con el tema de Naciones Unidas es cuando lo vi totalmente claro. Y vi que realmente es posible y se puede y tiene que ser así. Entonces, por eso animo al final que todos tenemos que ser, que después las presiones, todos tenemos presiones. En Claro. la vida, en la vida cotidiana, en la vida laboral y en la vida social, todos tenemos presiones, pero después también todos nos posicionamos. Cada uno que se posicione como quiera. Y ya te digo, al hablar de los colectivos, tanto de profesores como de orientadores, como de inspección educativa, o sea, lógicamente es uno, son colectivos amplísimos, es igual que la familia, no puedes decir, no todas las familias responden como tienen que responder, o sea, al final aquí no es una cuestión de buenos y malos, o sea, hay de todo como en todo, pero después cada uno que sepa que tiene que ser responsable de sus actos y atenerse a las consecuencias, y que no estamos hablando de nada baladí, y que la administración lógicamente tenía que informar y formar más a sus funcionarios porque nos va a todos mucho en ello, pero eso no les exime, o sea, es decir, no, es que yo no sabía que por esta carretera se tenía que ir a 30 y voy a 100. Amigo, el derecho fundamental está ahí, o sea, y la protección del menor está ahí. Aquí cada uno que aguante su vela, ni más ni menos. Nosotros hemos aguantado un tsunami que nos vino encima con Total. todas las circunstancias, hemos sobrevivido a este tsunami. Yo particularmente estoy muy orgulloso de ello, personalmente. ¿Cambiarías algo, Alejandro? ¿Cambiarías algo de todos estos años, de algo que hayas hecho, piensas que hayas... Bueno, ya te digo, no, lo que es el proceso en sí es un proceso muy largo, muy laborioso, tienes que estar muy concienciado, muy mentalizado, o sea, yo sé que en este proceso, pues a mí me ha tocado un rol público y de fachada dura en ese sentido, a la hora de hablar y de exponer, lógicamente que otras personas, pues yo entiendo que dentro de la familia o dentro de los colectivos, pues es, o sea, yo he tenido la suerte por mi formación, información y por cómo he caminado por la vida, pues bueno, pues he podido aguantar esta tormenta que realmente es dificilísimo porque es una tormenta inimaginable, ya te digo, es como un tsunami, nadie se lo espera, pero cuando viene es que arrasa con todo y sobrevivir a eso,
Puedes estar muy orgulloso, Alejandro. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos y ya te digo, lo mejor es eso, que Rubén hoy en día, 22 años, ha titulado, está trabajando, tiene un proyecto de vida, pues ahora ya te digo, recibiremos un premio, después para otoño seguramente pues habrá un documental con la vida de parte de nuestra experiencia y de otras experiencias, hablando de educación. Tenemos una propuesta para que Rubén en otoño, en octubre, pues haga de modelo inclusivo en un desfile en Córdoba. Ajá. ¿Sí? Para octubre, seguramente. Pues bueno, parte del premio este que vamos a recibir en Ibiza es Ibiza Inclusión y bueno, lo llevan unas personas que están muy metidos son modelos y están metidos en todo este tema. Una madre con la que estoy tratando estas cuestiones tiene una hija con síndrome de Down, pequeñita, 6 años, me conoció también a través de las redes y a raíz de ahí pues nos propuso para este premio y bueno, estamos ahí hilvanando cosillas para ir avanzando, ir siguiendo y bueno, pues al final es eso, lo que te comento. El proyecto de vida sigue y nosotros con Rubén seguimos siempre, siempre, siempre. Alejandro, yo siempre para terminar, le digo a todas las personas que han pasado por aquí que qué le recomendarías a las personas que empiezan ahora desde el principio, pero ya tú lo has dicho claro, ¿no? Cuando denunciar, cuando vean algo. Es que la verdad que es un proceso que empieza, que parece que no pasa nada, que va, parece que no, y cuando te llega ya el bombazo, Ya no. ya te quedas sin capacidad de reaccionar. Ya cuando te amenazan porque muchas veces, claro, el informe psicopedagógico ya es una espada de Damocles, ya te están medio amenazando, pero es que no te das cuenta que después del informe dice, no, es que es importante para el tema de los apoyos y tal. Bien, perfecto. Pero es que después del informe viene el dictamen. Ese es el problema. Entonces es muy importante que las familias se empoderen, que se informen, que pregunten, que exijan a la administración, porque la administración tiene que informar a las familias también, lo mismo que tiene que informar a los profesionales, tiene que informar también a las familias de sus derechos. Lo que pasa es que no les interesa. Comúnmente, pues no, ir a claro, muchas veces porque el mismo profesional igual no tiene ni idea, o sea, de estas cuestiones, pero debería tenerlas, porque es su obligación, es con lo que está tratando. Entonces, desde el principio y pues, sobre todo buscar apoyos a través de otras familias, en redes. Bueno, Solcón es una asociación que ha funcionado muy bien y actualmente una asociación que está funcionando muy bien es DISI. DISI está funcionando muy bien de apoyo a las familias y entonces ante cualquier circunstancia que no se retraigan, que no se lo coman y que busquen apoyo, que busquen información y asesoramiento, que se empoderen y ya por todas. Ya por todas, es que nos va la vida, nos va a la familia, nos va la vida y les tendría que ir la vida a todo el mundo, pero bueno, sobre todo a las familias en primer lugar nos va la vida en ello porque al final si no es una rémora que vamos a tener para toda la vida. Bueno, Alejandro, ha sido un placer escucharte. Yo personalmente te doy las gracias como familia por todo lo que has hecho. Has sido muy valiente. Tú y Lucía habéis sido muy valientes. Merecéis muchos premios más de los que os van a dar. Lo mejor es que Rubén ahora esté trabajando y eso es el mejor premio que se puede tener, que al final lo habéis conseguido. Sí, ese es el mejor premio, o sea, eso, el día a día y ver cómo él va creciendo, va disfrutando, se va empoderando y cómo se va desarrollando, pues la verdad que es una satisfacción inmensa, porque su hermano sigue su camino, lógicamente, como todos los demás que tienen otros hermanos y tal, cada uno sigue su vereda, pero el verla a Rubén crecer, desarrollarse, empoderarse, además vive independiente, no vive con nosotros ya, vive con su tía, o sea, ya desde hace un año ya dijo que se iba a vivir con su tía
tenemos esa suerte también de que tenemos una tía que le quiere y le quiere muy bien, además, y ellos dos están súper a gustos, vivimos cerquita, también es verdad, o sea que tenemos una relación diaria muy... Pero bueno, va siguiendo su camino, que al final para eso hemos estado todos estos 22 años, o sea, no solo en este proceso de lucha y tal, sino ya desde que nació prácticamente, ya es un proceso de aprendizaje y de ir creciendo para al final eso, que sean lo más autónomos e independientes posible, que es lo que queremos todos los padres para nuestros hijos, sean de la condición que sean. Nuestros hijos son, y así les tenemos que tratar. Ha sido un placer, Alejandro. Yo no sé qué más decirte. Si quieres decir algo más. No, no, nada más. Muchas gracias por la oportunidad y bueno, estamos en varios líos metidos y seguiremos en líos varios metidos Seguimos, seguimos. Como bien dice Alejandro Calleja, siempre seguimos. Bueno, Alejandro, yo de verdad te doy las gracias de corazón. Te las he dado antes, te las di al principio y te las sigo dando siempre. nah, Por todo lo que has hecho. Por todo lo que no, has hecho, por todos. Y no, que también en su día yo creo que era mucho más difícil hace tantos años sí, que ahora hay menos información, bueno, había menos información, creo yo. Todos esos padres que luchasteis, tu ejemplo es espectacular, esa lucha ha servido para todos los niños que vienen detrás, no solo sí, para Rubén. Y sí, eso sí, es muy porque, importante valorarlo y decirlo, porque creo que es bueno. sí, porque a veces también ahora, ya quiero terminar, a veces tenemos la sensación de que las cosas van a peor, que están muy mal, tal. Yo lo que pienso es que ahora hay mucha más información de la que había antes. O sea, antes, claro, hace 11 años lo nuestro era ciencia ficción. O sea, era una cosa, no existía, no había ni sentencias, ni jurisprudencia, prácticamente acababa de nacer la convención. O sea, hoy en día es que hay mucha información. Yo creo que por eso digo que también no hay que dejarse y hay que estar ocupados, preocupados y estar atentos, informarse, porque es verdad que te enteras de muchas más cosas, pero también es por eso, por las redes sociales y porque hay mucha más información y entonces ahora es como que se denuncian más las cosas y se hacen más visibles las cosas. Antes dabas por supuesto de que si tenías que ir a un centro especial, pues bueno, hija, pobrecito es demasiado para él, ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Entonces, hoy en día, al menos, sé que hay muchas familias que lo están intentando y eso es lo importante. Pero creo que visibilizarlo como tú lo has hecho es muy importante para que Por otras eso, familias lo hagan. por eso sigo aquí, Claro. sencillamente, porque sé de la importancia de estar y poder empujar y tirar adelante y ver que se puede realmente. Es que si lo hemos hecho nosotros, lo puede hacer mucha más gente también. O sea, es que nos ha tocado hacer de familia extraordinaria cuando no, es que somos una familia muy ordinaria. O sea, en ese sentido. Pero bueno, es lo que Bueno, nos ha... una familia con fuerza y Bueno, con sí, sí, defendiendo lo que no deberíamos de defender, pero bueno. muy bien, Belén. Un beso. Gracias, Alejandro, gracias de corazón. Un Venga. abrazo muy fuerte. Igualmente, adiós. Adiós.